Hola a todos, soy Ariana. Bienvenidos una vez más a una nueva entrevista en Aprendiendo Lingüística. En esta oportunidad vamos a profundizar en un tema que ya habíamos tocado en el video sobre lenguas en contacto, las lenguas criollas. Para esto contamos con la grata presencia de René Zúñiga Argüello. Él es doctor en lingüística por Purdue University de los Estados Unidos. Actualmente es profesor de lingüística en la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje e investigador y coordinador del Programa de Lingüística Centroamericana de la Universidad Nacional de Costa Rica. Adicionalmente, el profesor Zúñiga ha impartido lecciones en Purdue University en la Universidad de Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense y en la sede del Caribe de la Universidad de Costa Rica. Su foco principal de investigación son las lenguas criollas habladas en la costa caribe de Centroamérica. A su haber, cuenta con la publicación de artículos académicos y su participación como expositor en diversos eventos internacionales en los que ha divulgado sus hallazgos respecto de la estructura y estado de vitalidad de dichas lenguas criollas. Dentro de sus principales aportes al campo de la criollística se pueden mencionar la gramática, el alfabeto ilustrado y la primera traducción de una obra al criollo limonense. Ha participado activamente en la lucha por el reconocimiento del criollo limonense en la Constitución Política de Costa Rica. Actualmente, el Dr. Zúñiga Argüello está a cargo del proyecto de investigación sobre la estructura de las lenguas criollas del Caribe continental de Centroamérica. Esta abarca las variedades habladas desde Guatemala hasta Panamá. Como estuvo algo complicado cuadrar horarios, decidimos hacer la entrevista de la manera que ustedes verán. Esperamos que les guste y arrancamos. La primera pregunta que le hicimos al Dr. Zúñiga fue: ¿qué es una lengua criolla? Veamos la respuesta. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la oportunidad de Aprendiendo Lingüística y pues darle la oportunidad también a estas lenguas tan fascinantes como son las lenguas criollas y los pidgins o las lenguas sabires. Una lengua criolla es una lengua que surge tras el contacto lingüístico. Nos preguntamos, bueno, todas las lenguas están en contacto, ¿no? Y pues de esa forma pues serían todas las lenguas, ¿no? Pero cuando existe contacto lingüístico hay muchas posibilidades. Una de ellas, por ejemplo, es si dos lenguas con igual estatus, digámoslo así, a nivel político se encuentran, pues son como un choque de dos masas grandes y no se afecta ninguna a la otra, ¿verdad? Entonces podríamos tener, por ejemplo, el inglés y el español en la frontera de Estados Unidos que pues chocan y no pasa nada, simplemente surge una variedad ahí intermedia en la que tenemos el Spanglish, pero ni el español se ve amenazado por el inglés, ni el inglés se ve amenazado por el español. Lo mismo pasa en la frontera de Brasil con Uruguay, ¿verdad? Que tenemos el portuñol, una variedad que mezcla ambas lenguas, el portugués y el español. Esa es una de las posibilidades. Otras posibilidades no tan favorables es cuando hay una lengua que ejerce un dominio total sobre la otra y simplemente extingue a la siguiente, ¿verdad? Entonces la segunda lengua sucumbe ante el poderío de la primera, ¿verdad? Un poderío pues político, estamos hablando, ¿no? Entonces recordamos, por ejemplo, el español, que en el caso de Costa Rica extingue al chorotega, extingue al huetar, ¿verdad? Entonces son lenguas que no tienen ni siquiera una oportunidad en contra de esas otras variedades más empoderadas, ¿verdad? Políticamente. Los crioles forman parte de esa variedad del contacto, pero los crioles emergen tras un contacto en el que se mezclan sistemáticamente características de una lengua con las características de otra. Entonces, tenemos que tradicionalmente se piensa que un criol eh, emerge cuando la lengua en dominio aporta el léxico y la lengua, digamos, o lenguas dominadas, en este caso, pues aportan lo que es la estructura en sí, ¿no? Entonces, por estructura entendemos la fonología, la fonética, entendemos la morfología, la sintaxis. Entonces, esa mezcla, y esto es importante, esa mezcla sistemática es lo que da al fin con un criol. No es el Spanglish, por ejemplo, porque el Spanglish no tiene una base sistemática, ¿verdad? No es una lengua que se rellena simplemente con las palabras de otra, porque estamos sistemáticamente mezclando
los dos niveles lingüísticos. Entonces, estas lenguas surgen tras ese contacto de lenguas con un poco más de poder, con unas en una circunstancia de menos poder, y se da pues básicamente alrededor de todo lo que son los trópicos. El caso nuestro que conocemos más son los criollos del Caribe, que emergen tras la esclavitud, ¿verdad? Pero básicamente eso es un criol. Emerge primero, según las definiciones tradicionales, como un pidgin, una lengua interina que no cumple los requisitos estructurales de una lengua en sí, sino que se usa simplemente para el propósito de comunicación más efectivo del momento que requiere, ¿verdad? La segunda pregunta fue, ¿cómo nacen las lenguas criollas? Ok, bueno, pues continuando con la primera, eh, pongámonos en la situación de los criollos del Caribe, por ejemplo, en el que surgen tras la esclavitud y son europeos viajando a la costa oeste de África. Se encuentran con una población que hablan lenguas de la familia Níger-Congo, entre ellas el Yoruba, el Akan, el Ibu, ¿verdad? Eh, y ellos traen lenguas como el holandés, el inglés, el francés, el portugués, y entran en ese contacto. Entonces, imaginemos ese contacto del esclavista, obviamente es el que está en posición de poder, en control, perdón, de un grupo de africanos, ¿verdad? Y pues los africanos entre sí hablan lenguas que, pues, que no se entienden, ¿verdad? Entre sí, ¿verdad? Son de la misma familia, pero no se entienden. Y entonces en esa condición de contacto tan densa, pues surge una variedad intermedia que les permite, por ejemplo, a los africanos comunicarse entre sí utilizando las palabras del esclavista. Entonces, si el esclavista es francés, pues empezamos a utilizar palabras del francés. Si el esclavista es inglés, empiezan a utilizarse palabras del inglés y eso es lo que se conoce como una lengua pidgin o una lengua sabir, en la que es una variedad de contacto inicial que me permite a mí satisfacer mis necesidades básicas. Eh, Ir, venir, levantarse, dar una orden, pedir ayuda, go, come, ¿verdad? Ese tipo de situaciones son las que cubre una lengua sabir, una lengua pidgin, la que simplemente me permite a mí, pues, sobrevivir en ese entorno, ¿no? Entonces, todo eso, los africanos lo hacen con palabras de la lengua del esclavista, en este caso del inglés, si hablamos, por ejemplo, del jamaiquino o el haitiano, en el caso de este serían las lenguas que tienen palabras en francés, ¿verdad? Lo que pasa es que al surgir esta variedad interina, y la palabra lo dice, pues está por mientras llega la variedad permanente, pues van a surgir hablantes, ¿no? Niños de esas personas que vienen como producto de la trata de esclavos hacia el Caribe. Y pues esos niños que van a aprender, ¿qué lengua van a aprender? No vamos a aprender el Ibu que hablaba el papá, no vamos a aprender el Yoruba que hablaba la mamá, eh, no vamos a aprender el inglés, que es lo que habla el esclavista, sino que vamos a aprender una variedad intermedia, que bien para los padres es el pidgin, es lo que le enseñan a esos niños, ese pidgin es lo que se les enseña, pero ya los niños al tener una lengua nativa, pues no les es suficiente una lengua que simplemente les sirva para comunicarse en entornos de supervivencia. Entonces, ahí es donde ya nace. Con los niños es cuando nace una lengua criolla. Básicamente, esa es la diferencia entre un criollo y un pidgin, la existencia de hablantes nativos. Cuando un pidgin tiene ya hablantes nativos, ¿verdad? Pues podemos hablar de una lengua criolla, y una lengua criolla, entonces ya ahora sí va a satisfacer cualquier necesidad que tenga una persona para comunicarse. Cualquier cosa que yo pueda decir en español lo puedo decir en palenquero. Cualquier cosa que usted pueda decir en inglés lo puede decir perfectamente en criollo haitiano, en papiamento, en bislava. Entonces, eso es prácticamente una lengua criolla. Dentro de una lengua criolla, pues tenemos variedades que van desde unas que se parecen muchísimo a aquella variedad del pidgin, ¿verdad? Que son un poco más para entornos de supervivencia, más básicas en el sentido estructural, hasta llegar hasta la variedad de la lengua lexificadora, la lengua europea. Entonces,
Por ejemplo, cuando vamos a Jamaica, cuando vamos a Limón, las personas que hablan inglés a veces entienden muchas de las cosas que se dicen y a veces no, ¿verdad? Entonces, toda esa gama de estructura que existe dentro de eso es lo que llamamos, o que llama, por ejemplo, Rickford, el continuum postcriollo, ¿verdad? Que se puede encontrar en muchas variedades. Algunas prefieren irse un poquito más hacia la lengua lexificadora, como el inglés. El criollo limonense es una de esas, es uno que se mueve hacia el inglés, mientras que otras, por ejemplo, el jamaiquino, el de Bluefield, se mueve un poquito más hacia las variedades más básicas, las más del país. En tercer lugar, le preguntamos que dónde se hablan y cuál es la situación de esas lenguas. Ok, bien. Como dijimos, estas lenguas surgen tras el contacto. Eh, Se puede dar por comercio, por ejemplo, existe un criollo, un pidgin que se habla en la costa este de China, que mezcla el mandarín con el inglés y se da tras el comercio, ¿verdad? Se habla en todo el Caribe, todas las lenguas del Caribe, como dije, surge tras la esclavitud. Se habla también en el Océano Índico, por ejemplo, eh, especialmente con base francesa. Tenemos ahí, por ejemplo, el de Seychelles, el de Reunión. Se habla en el Océano eh, Pacífico, ¿verdad? Todas las variedades que tenemos allá en Guinea, por ejemplo, eh, tenemos ahí bastante contacto. Lo interesante aquí, se habla también en África, lenguas eh, criollas con base del árabe, es también se ha tenido recuento de eso. En los Estados Unidos, por ejemplo, en Luisiana se habla, por ejemplo, algunas otras con lenguas de base de lenguas nativas americanas de acá de los Estados Unidos. Entonces, si nos ponemos a ver, se habla en muchas regiones alrededor del mundo, pero lo que tienen en general en común es que se habla en los trópicos. Y eso nos habla también de cómo surgen estas lenguas. Surge, como dije al principio, con un grupo de poder que ejerce su dominio sobre otro grupo. Y así es como en esta situación tan densa surgen esas lenguas de contacto, ¿verdad? Yo creo que si nos ponemos a ver el mapa de los productos tropicales que se exportaban a Europa o igual al norte, ¿verdad? Calza perfectamente con la distribución de las lenguas criollas, ¿verdad? Entonces, eso nos dice mucho de cómo surgen y nos da tal vez una pista de cuál es la situación actual de estas lenguas. ¿Por qué? Porque surgen tras la necesidad de unos hablantes de comunicarse en un entorno al que fueron forzados a participar. Entonces, es una lengua que surge tras la necesidad, es una lengua que de todas formas no es bien vista, no es aceptada por los hablantes de la lengua, en este caso empoderada, digamos lo que fuera el inglés, las lenguas indoeuropeas en este caso, siempre se les ha manchado como si fuesen versiones mal aprendidas de las lenguas indoeuropeas. Entonces esa situación, empezando desde ahí, como dicen, pues empezamos perdiendo, ¿verdad? Entramos de una vez al juego en desventaja. ¿Y qué pasa? Que a los mismos hablantes, eh, pues esa idea permea totalmente, ¿verdad? Entonces la idea que yo no hablo una lengua siquiera, la lengua que lo que yo hablo es una variedad sucia, es una variedad quebrada de una lengua que sí en su todo es respetada como tal, nos dice que la situación de las lenguas es de lucha, ¿verdad? Las lenguas criollas es de lucha, una situación estigmatizada, una situación en la que han sido aminorizadas, ¿verdad? Por las lenguas en poder. Entonces, actualmente hay muchas de esas lenguas, gracias al surgimiento de la criollística, ¿verdad? Y los trabajos de revitalización lingüística que se han hecho. Actualmente hay muchos pueblos y muchos hablantes, muchas comunidades de hablantes que se han ido empoderando bueno, dicho, bueno, no, reconozcamos esto como tal, ¿verdad? Un ejemplo clarísimo está en Haití, el país más pobre del continente americano, pero que paradójicamente tiene para mí uno de los criollos más empoderados del mundo, ¿verdad? Su educación está
está dada en dos lenguas, en francés y en criollo haitiano, por ejemplo. Hay diccionarios, algo tan sencillo como una búsqueda digámoslo así, en Wikipedia, por ejemplo. Si usted la quiere hacer en criollo haitiano, lo puede hacer. Hay materiales de estudio, hay unidades de estudio en diferentes facultades a nivel mundial. La más popular de todas está en MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, liderada por el profesor de Graff. Y creo que eso habla mucho del empoderamiento que tiene esta lengua. El jamaiquino, por ejemplo, es una lengua que se ha empoderado no gracias a la academia, pero sí gracias a la producción musical, por ejemplo. Entonces, la difusión del reggae, por ejemplo, alrededor del mundo ha ayudado a que el jamaiquino tenga un sitio respetable ante la comunidad. Variedades como la de Barbados surgieron de nuevo por la música, por medio de cantantes como Rihanna, por ejemplo, que incluye bastante criollo, Bajan Creole en sus canciones. Y asimismo ha pasado con las del Océano Índico, ¿verdad? Que se han ido reivindicando. Desgraciadamente sí, no son la mayoría. La gran mayoría de lenguas crioles todavía viven bajo la sombra del estigma de los hablantes de las lenguas en poder, pero también de sus propios hablantes que desgraciadamente han consumido ese mensaje de que, bueno, no son lenguas propiamente dichas, ¿verdad? Entonces, yo creo que desgraciadamente la gran mayoría de lenguas crioles están en ese rango de estigma. Sin embargo, sí se está dando mucho a conocer, mucho trabajo de revitalización y empoderamiento de las comunidades, como ha sido el caso del criollo limonense o en Centroamérica. Nicaragua tiene una política de inclusión lingüística excepcional y pues es importante reconocerlo. También Belice también lo tiene para lenguas criollas. La cuarta fue, ¿existen rasgos lingüísticos compartidos entre todas esas lenguas? Bien, tras ser una situación de contacto tan intenso, ¿verdad? Y a la cual podemos echar mano tan fácilmente, podemos decir, bueno, hace 300 años esto pasó. Podemos ir a revisar muy fácilmente la información que existe. Eh, Se han encontrado que eh, son lenguas que simplifican su estructura, como dije anteriormente, para poder cumplir con esa necesidad de comunicación rápida, básica, de subsistencia, y por lo tanto podemos ver, por ejemplo, en su sistema fonológico que las vocales, eh, si tengo una lengua, dos lenguas que contribuyen al criollo, que tengan un sistema fonológico, digamos, de vocales muy desarrollado, de unas 10 vocales cada uno, el resultado es que siempre en el criol el sistema es más reducido, ¿verdad? Entonces tenemos el conocido, pues el trío pues, básico I, A y U, y pues de ahí en adelante van surgiendo más, pero en general, fonológicamente no tenemos un sistema de muchos segmentos, ¿verdad? Sí, tenemos algunos con tonalidad, ¿verdad? No muchas con tono, a pesar de que algunas lenguas madre, digámoslo, tengan tono. En cuanto a morfología, lo que siempre se dice es que las lenguas criollas son analíticas, a pesar de que las lenguas que contribuyeron a su formación sean bastante sintéticas, ¿verdad? Entonces, el caso, por ejemplo, del palenquero, en el que contribuye en el español, que es altamente, digámoslo así, que tiene amplia morfología, y el kikongo, que también lo es así, pues lo que nos da en palenquero es una lengua que es analítica, ¿verdad? Que no tiene tanto afijo, ¿verdad? Digámoslo de esa forma. Lo que sí tenemos, por ejemplo, es una vasta, muy amplio proceso de derivación, como se nos redujo el inventario de vocales, de segmentos fonológicos, pues se nos aumenta la productividad de palabras. Entonces, la derivación es pues impresionante, ¿verdad? Las combinaciones que se hacen para poder llegar a disolver homófonos que nos da la reducción de vocales, ¿verdad? En cuanto a sintaxis, tenemos que la gran mayoría de lenguas criollas, si no es que todas, tienen un orden SVO y eso nos ha dado
a pensar que, bueno, las lenguas criollas siguen un patrón de formación universal. Tal vez ahí nos está diciendo algo ese orden, que por qué si no todas las lenguas que contribuyeron a su formación son SVO, el producto es SVO, ¿verdad? Tenemos que las lenguas criollas comparten eh, una característica que es la presencia de verbos seriados, por ejemplo, a pesar de que en las lenguas, de nuevo, que contribuyeron a ella no exista eso, ¿verdad? Eh, y por último, pues también tenemos la presencia de marcadores preverbales para el sistema TAM, que es tiempo, aspecto y modo. Eso es común en las diferentes lenguas criollas. Entonces, estructuralmente creo que esos son los rasgos que podemos mencionar. A nivel léxico, como dije, la mayoría de lenguas criollas tiene un 90% del léxico de las lenguas en dominio, ¿verdad? La lengua lexificadora. La quinta pregunta fue, actualmente, ¿qué se discute en criollística? Como dije anteriormente, tradicionalmente se piensa que las lenguas criollas un, en sí, es un campo de estudio que, bueno, bien es cierto, pero estructuralmente también son algo diferente. El hecho de que el contacto haya sido tan intenso y tan rápida la necesidad de comunicarse, ¿verdad? En cuestión de menos de 20 años necesito comunicarme en una lengua para darle a mis descendientes. Se ha dicho que los criollos en sí son excepcionales, ¿no? Son excepcionales. Entonces, los que defienden esta posición me dicen que tengo una lengua eh, que aporta de este lado con toda su estructura desarrollada y otra lengua en este otro que igual aporta. Y cuando se condensan en el criol, se reduce a tal forma de que sea posible comunicarse, ¿verdad? Entonces, como expliqué anteriormente, hay reducción en el sistema fonológico, la morfología, los afijos, por ejemplo, las inflexiones se pierden en su gran mayoría. Entonces, siempre se ha defendido eso durante 50 años más o menos de investigación, ¿verdad? Últimamente, eso sí, hace por lo menos una década, surge eh, la visión por parte específicamente de Graf, de Mufwene, de Abo, de Ansnaldo, de que eso es una visión que contiene, digámoslo, contenido político, ¿no? Que nos dice, bueno, ¿por qué los crioles tienen que ser excepcionales? La simplificación quiere decir que es algo diferente, que no pudimos aprender por X o Y motivo, y nos dan ejemplos, por ejemplo, del inglés, eh, en el que pasó por el mismo proceso del criol, y actualmente no se considera el inglés como un criol, ¿verdad? Entonces, nos dan una visión un poco más política de esa visión de los criollos como lenguas excepcionales, ¿verdad? Entonces, actualmente, ese debate que se llama, bueno, hay un libro del 2018 de John McWhorter que se llama The Creole Debate, y actualmente esa es la discusión que está, ¿verdad? Si los criollos son excepcionalmente lenguas que puedan categorizarse a nivel estructural en un nivel diferente, o simplemente esa adquisición de una lengua cuando se desarrolla el contacto, ¿no? Entonces, cuando pues existe contacto es la norma, ¿verdad? Que han seguido todas las lenguas y que han seguido, que ha seguido cualquier lengua que esté en contacto, es decir, cualquier lengua que se hable en la tierra, ¿verdad? Entonces, creo que es un componente más político que se le está dando a eso, ¿verdad? Por medio del racismo, de etnia, de ese otro tipo de componentes que pues va avanzando en eso. Actualmente pues no está claro cuál es la posición, ¿verdad? Que está dominando, pero sí hay muchos que van de un lado, otros que se decantan por otro, otros que simplemente pues trabajamos en la estructura y dejamos esa discusión para otros colegas, pero eso es lo que en la actualidad se desarrolla. Y finalmente, la sexta pregunta, académicamente hablando, ¿cuáles son los principales entes que estudian las lenguas criollas? Como dije,
Se hablan lenguas criollas alrededor del mundo en una sola franja, ¿verdad? Eh, Hay mucho estudio que se hace en el Océano Pacífico, en las islas, eh, también en el Océano Índico hay también trabajos que se hacen, pero la mayoría de ellos se hacen desde universidades europeas, ¿verdad? Y de Estados Unidos. Como asociaciones o como sociedades en sí que traten específicamente las lenguas criollas y pidgins, está el SPCL, que es la Society for Creole and Pidgin Linguistics, o Pidgin Languages, ¿verdad? Que sería la Sociedad para Lenguas Criollas y Saberes, en el que se trata exclusivamente temáticas relativas a estas lenguas. Se reúnen 2 veces al año, una vez en Europa, a fin de año y a mediados de año, por lo general, en alguna de las localidades donde se hable criol. Estuvieron en el 2018 en Costa Rica, y pues han ido, pues es la más reconocida o por lo menos la que trata la temática a nivel mundial, ¿verdad? A nivel regional nuestro, de Centroamérica o del Caribe, al menos tenemos el SCL, que es Society for Caribbean Linguistics, una sociedad que tiene más de 75 años de existencia y que pues trata muy bien lo que es la temática de los criollos en las islas, ¿verdad? En las islas y ahora en el Caribe continental centroamericano. Por lo general se reúnen cada 2 meses y tienen también, pues publican sus revistas académicas, publican sus libros, al igual que el SPCL. También tenemos ahí mismo el Congreso de Islands in Between, que se organiza cada año, bien, lo tenemos por ahí. Y pues de igual forma en Estados Unidos y en Europa hay universidades que tienen sus diferentes unidades de estudio, ¿verdad? Para esas lenguas, como mencioné anteriormente, MIT tiene una para el criollo haitiano propiamente. Sé que en Alemania existen otras que trabajan mucho lenguas en contacto en general, especialmente las de base holandesa. En Jamaica está el Jamaican Language Unit, en Mona, en la Universidad de West Indies. En Bluefields, por ejemplo, tenemos la educación bilingüe en criol, ¿verdad? En Belice hay también gran trabajo, en San Andrés existen muchas iniciativas por parte de la comunidad en sí, y pues actualmente en Centroamérica estamos tratando de hacer lo mismo eh, por medio del trabajo que se hace en Prolinca y también por conexiones que tenemos con las diferentes comunidades que hablan estas lenguas, desde Guatemala hasta Panamá. El Palenquero en Colombia, creo que la Universidad Nacional y la Universidad de Santa Marta también trabaja bastante. Entonces, a nivel panorámico, eso es lo que tenemos. En el oeste de África, la Universidad de Ghana también trabaja muchísimo lo que es las lenguas criollas y pidgins. Queremos agradecerle mucho al Dr. Zúñiga por brindarnos este pequeño espacio y compartir con todos sus conocimientos sobre este gran tema. Esperamos que les haya gustado la entrevista de hoy. Dejen sus preguntas y aportes en la caja de comentarios. Abajo encontrarán algunas referencias bibliográficas por si quieren informarse más y también hay enlaces a otros videos. Presionen muy fuerte el botón de me gusta y compartan nuestro trabajo con sus amigos. Los invitamos a unírsenos en nuestras redes sociales. Que la pasen muy bien y hasta la próxima.